Es un enorme placer estar nuevamente por acá y particularmente en el marco del comienzo del ciclo de los candidatos a la presidencia para las elecciones de octubre. Yo diría, estos almuerzos son un clásico, se han convertido realmente en un espacio que todos los que estamos en la actividad política valoramos especialmente estar invitados acá. Decir además que celebramos estos 80 años de hacer que las cosas sucedan, como dice la consigna de la Asociación de Dirigentes de Marketing, y para nosotros es un honor inaugurar este ciclo. Estamos a 10 semanas de que tengamos los uruguayos que elegir el futuro del país por los próximos 5 años. Y está claro que el dilema planteado ante la ciudadanía ha sido, particularmente en esta elección, en términos dicotómicos. O vuelve a ganar la coalición, avanzando en objetivos que a nuestro juicio son fundamentales para el país, o vuelve el Frente Amplio, que en este periodo de gobierno no ha mostrado más que críticas y cuestionamientos permanentes a todo y cada cosa que hemos hecho desde el gobierno. Pero además, en octubre también se define la distribución del equilibrio político en un segundo gobierno de coalición. Los contenidos de lo que podemos llamar el compromiso del País 2 seguramente se deberán acordar después de las elecciones de octubre y van a depender del peso electoral que cada componente de la coalición obtenga. Por lo tanto, el peso que tenga cada partido será decisivo para definir el perfil y los contenidos de las políticas del próximo gobierno. Justamente, a partir del 2020, nuestro partido asumió el compromiso de integrar esta coalición de gobierno. Y desde entonces hemos demostrado que somos un partido con capacidad de gestión de las políticas públicas. Durante nuestros primeros 15 años fuimos un partido parlamentario y desde allí hemos mantenido siempre una actuación responsable, destacada y productiva. En cada periodo parlamentario, nuestros representantes marcamos siempre los mejores indicadores en presencia, en iniciativas y en participación. Y este periodo no ha sido diferente. Nuestro diputado que acá nos acompaña, Iván Posada, ha sido un verdadero pilar de la bancada de la coalición de gobierno y se ha destacado por su experiencia, sus iniciativas, su talento y su trabajo. Siempre también nos hemos destacado por tener las propuestas programáticas sólidas, serias, bien fundadas. Acabo de dejarle al señor presidente de ADM un ejemplar de nuestro programa de gobierno. Pero nuestro planteo electoral había sido siempre dirigido a incrementar nuestra bancada parlamentaria y sumar nuevas voces en el Parlamento. Sin embargo, durante este periodo de gobierno mostramos una nueva faceta. Nos tocó cogobernar y lo hicimos con éxito, con lealtad, con responsabilidad y sin tachas. Y quiero destacar cada una de esas 4 características. Éxito con lealtad, responsabilidad y sin cuestionamientos a ninguno de nuestros compañeros que le ha tocado estar encargado de responsabilidades de gobierno. En cada uno de los ámbitos que hemos actuado y que todavía estamos actuando, los compañeros del Partido Independiente han dejado una huella positiva. Hemos crecido y demostrado que somos un partido de cogobierno, con capacidad para llevar adelante diferentes políticas públicas. Así ha sido en mi caso en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del que salí contento y reconfortado con tantas muestras de apoyo y de aprobación. Pero también ha sido el caso
de cada uno de nuestros compañeros que han ocupado y ocupan cargos de responsabilidad en el actual gobierno, como por ejemplo nuestra candidata a la vicepresidencia, Mónica Botero, dirigiendo el Instituto Nacional de las Mujeres. Todas gestiones serias, positivas, con resultados. La principal cuestión que tendremos delante será entre la continuidad de este proceso de cambios que se ha impulsado desde el gobierno de coalición o la alternativa que representa el Frente Amplio, que solo se ha expresado en cuestionar y criticar todo. Para decirlo más claro, la disyuntiva será entre la continuidad de la coalición, que nosotros creemos que debe incluir novedades y cambios y aportes nuevos en este nuevo periodo, o el retorno de un Frente Amplio que a nuestro juicio, lo digo con total franqueza y hasta con pena, representa el retroceso y el trancazo con respecto a lo que hemos avanzado. Me preocupa mucho que el candidato del Frente Amplio se niegue a participar de eventos que hacen a nuestra cultura política democrática, porque el Uruguay tiene esa característica. Cada vez que llega el acto electoral nos llaman de todos lados y nos piden que vayamos a explicar y a decir, como hoy acá, qué es lo que queremos hacer con el país para adelante. Y cuando uno recibe la responsabilidad de pedirle el voto a la gente, no tiene el interés, tiene la obligación moral de decirle a la gente lo que va a hacer y no escamotearle a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, instituciones, etcétera, su presencia y su palabra sobre lo que después habrá de evaluarse si se cumple o no se cumple. Pero además, el candidato de la oposición, del Frente Amplio, Yamandu Orsi, evita pronunciarse sobre los diferentes temas de nuestra vida en sociedad. El problema es que el Frente Amplio no tiene posición frente a problemas principales del país. Vamos a enumerar algunos. No tiene posición ante el plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT, muy grave omisión de responsabilidad ante una iniciativa catastrófica que nos arrastraría a situaciones de enorme afectación para el presente y el futuro de nuestro país. No tiene posición ya no solo sobre el plebiscito, sobre el tema de la seguridad social en general. Critica nuestra reforma, la que se aprobó el año pasado, pero no postuló ningún proyecto alternativo y solo habla de iniciar un gran diálogo nacional que reedita lo que ya ocurrió entre 2020 y 2023 durante el actual gobierno. Lo que hicimos fue ni más ni menos que eso, un enorme diálogo nacional en donde ellos estuvieron invitados y estuvieron presentes, lamentablemente sin aportar una sola idea, un solo documento, una sola propuesta. No nos dicen qué harán en materia de educación. Se critica de manera agria la reforma que se ha estado impulsando, la transformación educativa, pero no proponen ninguna propuesta alternativa y cuando gobernaron anunciaron una y otra vez que iban a cambiar la educación y nunca se hizo nada. Esconden su posición sobre si van a aumentar impuestos. Cuando uno lee las bases programáticas, dice claramente que piensan aumentar impuestos, pero se cuidan muy bien de decirlo, lo cual no es honesto. No es honesto con la gente ni con los distintos actores sociales. Y lo más grave, porque supone una diferencia ya no en propuestas de políticas públicas, sino sobre valores y principios fundamentales, no tienen posición frente a la barbarie autoritaria de la dictadura venezolana. Nunca, en los últimos 10 años, nunca, cada vez que en el Parlamento se trató una moción de condena a la situación en Venezuela, nunca levantaron su mano. Gente que pertenece a un partido que cuando acá faltaron las libertades fue perseguido y que deseaba que parlamentos de países democráticos votaran declaraciones de condena porque eso ayudaba a salir de la dictadura en el Uruguay.
nada, ninguna solidaridad. Y eso, repito, es un tema que está vinculado con los principios. No se es honesto con la gente, por eso ese eslogan de la honestidad, cuando se evita pronunciarse sobre todos los temas más relevantes que están arriba de la mesa, eso no es ser honesto cuando se le pide el voto a la gente. Pero a su vez, las posturas más moderadas de ese partido han perdido espacio de manera cada vez más notoria, al punto de que esa fuerza política hoy está dominada por los sectores más a la izquierda, el MPP, el Partido Comunista, que son quienes mandan y predominan, y como hemos dicho reiteradas veces, el Frente Amplio se ha convertido en un frente angosto. Ya no es nada amplio en ese sentido. En este periodo de gobierno hemos llevado adelante las primeras etapas de la transformación educativa, hemos aprobado la reforma de la seguridad social, hemos incorporado la regla fiscal, hemos dado pasos iniciales en la transformación del Estado y tenemos una situación muy positiva en materia de empleo y del poder adquisitivo del salario. En todos estos logros estuvo presente la participación de nuestro partido, el Partido Independiente, directamente a través de distintos compañeros en distintas áreas del gobierno. Con un país que crece, que ha realizado la mayor ejecución de obras públicas en la historia del país y que presenta un récord en materia de empleo y de salario, la realidad de nuestro país es que tenemos más empleo y más empleo formal, alcanzando los niveles de comienzos del gobierno anterior, antes de que empezara la crisis y el deterioro del empleo ocurrido del 2016 al 2019. Por su parte, el total de trabajadores registrados en el Banco de Previsión Social está en un número récord de 1.600.000 trabajadores. Hoy hay 80.000 puestos de trabajo más que en el 2019. Además, hay que ir a los años 2015 a 2017 para encontrar registros tan bajos de trabajadores en el seguro de paro. Y eso a pesar de que tuvimos que enfrentar la pandemia, la sequía, los impactos inflacionarios de la invasión de Rusia a Ucrania, los problemas de competitividad con Argentina, y también redujimos la informalidad, más empleo, pero además más formal desde el punto de vista porcentual, no solo en números absolutos, sino también porcentuales. Bajamos del 25% de informalidad que existía cuando empezó este gobierno al 21,5%. Y todo indica que esta situación del empleo va a continuar en esta segunda mitad del año, de acuerdo a los datos que mantenemos. Pero también, con respecto al salario, podemos decir con orgullo y satisfacción que hemos cumplido con el compromiso que quien habla manifestó cuando tuvimos que asumir que el salario iba a bajar por el impacto global planetario de la pandemia. Y efectivamente, hoy el salario real está alrededor de 2,5 puntos por encima del 2019 y también del 2018, y es el más alto en términos nominales con respecto a casi 5 décadas. En definitiva, esta gestión exhibe una realidad caracterizada por mucho más empleo y mejor salario que el gobierno anterior. Nuestra gestión desde el Ministerio de Trabajo fue un componente central de estos logros tan relevantes y lo decimos con orgullo y con convicción. Sin embargo, es necesario reconocer que tenemos por delante una grave amenaza para el futuro de nuestro país. La iniciativa impulsada por el PIT-CNT, en caso de aprobarse, no solo echará por tierra la sostenibilidad del sistema de seguridad social, sino que afectará de manera radical la credibilidad de nuestro país y generará una enorme afectación sobre todo el sistema. El déficit, fíjense bien, esto lo dicen técnicos del Banco de Previsión Social, no lo digo yo, lo dicen los técnicos que estudiaron el impacto de una eventual aprobación de este plebiscito. Si se aprobara este plebiscito, será necesario aumentar las tasas de aportes de los trabajadores
a la seguridad social para sus propias jubilaciones, probablemente al doble, es decir, en vez del 15%, el 30%. Y las tasas de aportes patronales podrían triplicarse. Todo esto significa caída del salario, caída del empleo, caída de la formalidad, caída de las empresas que no podrían, en muchos casos, bancar ese impacto de aumento del peso. Lo más grave es que de ocurrir esto, no vamos a poder llevar adelante nuestros planes, ninguno de los partidos. Todas estas cosas que estamos diciendo en la campaña electoral sobre nuevos planes sociales, de mejora de la situación del país, se caerían porque no tendrían capacidad, el país no tendría capacidad de solventarlo. Pero además, la eliminación del régimen mixto implicaría la confiscación de los ahorros de más de 1 millón de uruguayos que tienen sus cuentas personales a las que contribuyen todos los meses con su ahorro desde el sueldo y que es un complemento para la hora de la jubilación. Vale decir que esta decisión, además de producir una segura avalancha de reclamos ciudadanos contra el Estado por la confiscación, por el robo que significaría que el Estado se quedara con esos fondos, también va a afectar de manera radical la imagen de credibilidad y confianza que nuestro país ha generado desde hace décadas, poniendo en cuestión la certeza jurídica y seguramente la continuidad del grado inversor. Por ello, desde ya señalamos que es nuestro deber mantener una enérgica y potente campaña para explicar a nuestros ciudadanos que atrás de estos cantos de sirenas se encuentra una gravísima situación con nefastas consecuencias para el futuro del país. Anuncio que vamos a proponerle a los partidos de la coalición un ámbito de coordinación específica que se sumará al que se fue anunciado hace pocos días con respecto al otro plebiscito del que después me voy a referir, para trabajar juntos y coordinadamente en una campaña que nos asegure que este plebiscito fracase. Nuestra prioridad es que nuestro país vuelva a ser, hablando ahora ya hacia el futuro, lo que este partido quiere proponer para el país y para los ciudadanos. Nuestra prioridad es que nuestro país vuelva a ser un país en el que todos crean que el camino de ascenso social es a través de la educación y el trabajo. Es posible volver a construir la convicción en nuestros ciudadanos y particularmente entre los más jóvenes y vulnerables de que la educación y el trabajo son el camino virtuoso de ascenso y crecimiento social y económico. En el pasado era así. Si uno recuerda, hace unas décadas para atrás, padres y madres estaban comprometidos con convicción de que sus hijos estudiaran y luego obtuvieran un empleo como el camino para avanzar en la vida. Y esto es así seguramente para todos los que estamos acá, pero lamentablemente para un sector de nuestra ciudadanía no es evidente y de hecho se buscan otros caminos para salir adelante y esas otras opciones afectan nuestra convivencia y son uno de los factores que han llevado al deterioro de la seguridad en nuestro país. Cuando se busca el camino del atajo, cuando se busca el camino que no va por el camino de la educación y el trabajo, se afectan los valores centrales. Ahora, esta cuestión está directamente vinculada al hecho de que desde hace varias décadas el Uruguay convive con algunos datos que son contradictorios con lo que nosotros queremos que sea el Uruguay. El primero, que los niños son el doble de pobres que el conjunto del país. La pobreza infantil es el doble que la que existe en el conjunto del país. Segundo, que entre los gurises que ya están en edad de haber terminado la enseñanza media, la mitad desertó, no llegó a terminar la enseñanza media. Es un indicador tremendo, que bajamos en este periodo del 60 al 50%, pero sigue siendo una asignatura pendiente, escandalosa, que tenemos que resolver, porque esos gurises fracasan en el camino de salida adelante. Y tercero,
que entre los jóvenes de 18 a 24 años la tasa de desempleo es más del triple que la que tenemos para el conjunto del país. Esas tres variables, que no son de ahora, de este gobierno, ni de los gobiernos anteriores, sino que vienen de décadas, hay que revertirlas para que efectivamente ese camino de la educación y del trabajo sea realmente transitable, porque ¿qué sienten una parte de la sociedad? Que chocan y que fracasan y que está obstruido ese camino que tenemos que construir. ¿Cómo podemos esperar que crean en el camino de la educación y el trabajo si es un camino de frustración y de desvinculación? Entonces, lo que proponemos nosotros es desarrollar un trípode con la consigna de bajar la pobreza infantil a la mitad en el próximo periodo de gobierno, coordinar y seguir avanzando en la transformación educativa con foco en la deserción y en la articulación entre educación y trabajo, acercar la educación a los desafíos del trabajo y desarrollar e invertir significativamente en ciencia, tecnología y desarrollo científico. ¿Cómo no vamos a poder avanzar en esto? El Uruguay tiene todo, incluso nos favorece la situación demográfica. Nacen pocos niños y por lo tanto reducir la pobreza de los niños que viven en situación de pobreza, que es el 20%. Es un número manejable, que lo que sí tenemos es que poner recursos, y no solo recursos, servicios que permitan generar que esos hogares, que son hogares en su gran mayoría de jefatura femenina, puedan salir adelante y esas mujeres poder ganarse la vida y permitir que sus hijos puedan tener un camino de salida y de crecimiento. En materia de educación, la transformación tiene que avanzar en la articulación entre educación y trabajo y tenemos que lograr que los centros de estudios, liceos, centros de UTU, sean lugares donde además de dar clase se pueda construir la vida social de los gurises. Ese es el gran atractivo para un muchacho, para un adolescente, poder sentir que en esos centros educativos, además de ir a clase, tienen sus amigos, tienen juegos, tienen oportunidades culturales, lo que hace a la convivencia y a que sea necesario continuar en el sistema educativo. Y tenemos que aumentar, como dije, la inversión en ciencia y tecnología para que la educación del Uruguay tenga una mirada puesta en los trabajos del futuro, que ciertamente vienen cambiando a un ritmo vertiginoso. Pero también tenemos que encargarnos de la seguridad, que es un problema extremadamente serio, donde este gobierno hizo esfuerzos y de hecho ha habido estadísticas delictivas que han cambiado radicalmente por primera vez en décadas. La tasa de rapiña, el número de rapiñas, el número de hurtos, el número de abigeatos, pero todos sabemos y tenemos conciencia de que hay una situación de violencia y de afectación de la convivencia que hay que combatir y seguir trabajando para recuperarla. Y en ese sentido, para nosotros hay 4 medidas fundamentales. La primera, seguir avanzando en la profesionalización policial, en darle al personal policial los instrumentos, la inteligencia, el armamento que le permita ganar la cuereada en la lucha contra la delincuencia, que es cada vez más profesional también. Ahí hay una carrera en donde no podemos quedar atrás. En tercer lugar, por supuesto, que este partido está a favor de eliminar la prohibición de los allanamientos nocturnos. Lamentablemente, esta medida que está en la Constitución y por lo tanto la única manera de cambiarla es mediante un plebiscito, es absolutamente indispensable porque hay casas que se han convertido en guaridas de la delincuencia amparados en que en la noche la policía no actúa. No entendemos que el Frente Amplio haya decidido oponerse a este plebiscito. Me parece que está indicando además eso, más algunos nombres que figuran como posibles candidatos a ocupar las responsabilidades de seguridad, nos están hablando la vuelta a una gestión que nadie querría que volviera a ocurrir. Pero que estén hoy
contra de levantar la prohibición de los allanamientos nocturnos es no tener sensibilidad con lo que está pasando y es, en definitiva, mantener el amparo sobre lugares que dejan de ser casas para convertirse en refugio de los delincuentes. Y en cuarto lugar, y no menos importante, la reforma del sistema penitenciario. De una vez por todas tenemos que sacar al INR del Ministerio del Interior. Lo decidimos hace mucho tiempo en algún diálogo que hubo en el gobierno pasado, pero por una razón o por otra lo cierto es que sigue estando en el Ministerio del Interior cuando tiene que ser un servicio descentralizado y tiene que trabajar fuertemente en los procesos de rehabilitación y de reeducación. Digo, para los más veteranos, así era en el pasado. El Uruguay, hasta el 71, tuvo a los institutos carcelarios en el Ministerio de Educación y Cultura, lo cual era un mensaje filosófico claro de cuál era el sentido de los institutos penales. Después de ahí cambió porque hubo la fuga aquella famosa de los tupamaros y pasó al Ministerio del Interior, después vino la dictadura y siguió en el Ministerio del Interior y pasaron los gobiernos y ha seguido allí, pero tiene que salir de allí y desarrollar una tarea de apoyo porque no hay recuperación de la seguridad con tasas de reincidencia del 70%. Es imposible. No hay capacidad de recuperación si no tenemos la posibilidad de que el INR cumpla efectivamente una tarea fundamental. O sea que el tercer tema, para lograr todas estas cosas, es imprescindible un salto relevante en el ritmo de crecimiento de nuestra economía. Nuestro país no puede seguir creciendo a una tasa promedio del 2% porque no permite sostener ni desarrollar nuestro sistema de protección social. Y esto implica 5 puntos. Primero, mejorar sustancialmente la competitividad de nuestras cadenas agroindustriales, promoviendo su crecimiento y la incorporación de valor agregado al desarrollo productivo, favoreciendo la incorporación de nuevas tecnologías ambientalmente sustentables. También se debe priorizar el crecimiento del turismo, que constituye un sector de altísimo impacto y con impacto particularmente social y con una capacidad de reproducción de su actividad que es muy valiosa. En segundo lugar, se debe promover un nuevo ciclo expansivo de inversiones. Ello implica un desempeño económico que nos permita seguir aumentando la captación tanto nacional como externa y modificar la normativa que nos permita aumentar los incentivos a la promoción de inversiones productivas y que las propuestas sean resueltas en cuanto a la promoción en plazos razonables y compatibles con las necesidades del desarrollo productivo. En tercer término, hay que desarrollar una fuerte política de inserción internacional porque el crecimiento de la economía depende necesariamente de un acceso más favorable a nuevos mercados y eso implica el incremento de las exportaciones de bienes y servicios en condiciones preferenciales mediante la reducción o eliminación de aranceles. Yo sé que esto es complicado, que el Mercosur no ha sido una especie de camisa de fuerza, pero dejemos de discutir si el Mercosur sí o no, es un dato de la realidad. Vayamos adelante con otras iniciativas que tienen que ver con ingresar al Acuerdo Transpacífico, donde el rol de un Mercosur que impide se diluye, porque se trata de un acuerdo colectivo de muchos países y ahí estamos en la cola y tenemos que completar la cola para entrar al Transpacífico y resolver otras barreras que nosotros mismos generamos, costos que de alguna manera afectan la posibilidad de desarrollar exportaciones en condiciones de competitividad. En cuarto término, tenemos que desarrollar medidas profundas y permanentes de mejora de la productividad. No hay empleo sostenible, salario sostenible, si no hay saltos de productividad. Pero en ese sentido estamos trabajando desde el Ministerio de Trabajo. Antes de irme quedó instalada una comisión de discusión de la productividad donde participan trabajadores, empleadores y el propio Ministerio, y yo creo que ahí hay una clave fundamental porque no hay otra manera
de avanzar que no sea en el mundo de hoy mejorando la productividad. Y la tendencia al alza de los salarios y del empleo dependen, y también de la rentabilidad de la empresa, dependen para lograr un ganar-ganar. Acá no es un juego de que ganan unos y pierden otros, ese sería un gran error. Por eso las demandas que hoy están planteadas de reducción de la jornada laboral no tienen sentido sin saltos de productividad. No hay posibilidad de resolver un cambio en lo que supone el tiempo del trabajo, que todos querríamos, por supuesto, si no hay saltos de productividad que lo sostengan, a fuerza de perder puestos de trabajo o de que caigan muchos emprendimientos. Y por supuesto, nosotros queremos impulsar una normativa que le dé a los trabajadores por cuenta propia, a los que facturan como unipersonales, un subsidio por cese de actividad. Esto no existe, lo vivimos nosotros en la pandemia, cuando llegó el momento duro, los trabajadores dependientes tenían el refugio del seguro de paro, pero los trabajadores independientes pasaban de facturación 100 a 0 de un mes al otro, y salvo subsidios que votamos ahí, que aprobamos a las corridas, no permanentes, sino por un periodo, no había respuesta. Hay que crearle un techito a esos 40, 50 mil trabajadores por cuenta propia que facturan, pero que de un mes para el otro el que les compra los servicios le puede decir que no, que ya no lo necesita más y se quedan sin nada. Nosotros estamos dispuestos a impulsar una ley que establezca un subsidio por cese de actividad equivalente al seguro de paro. Con respecto a la transformación del Estado, tenemos que fortalecer los instrumentos de transparencia. En ese sentido, entendemos que en este periodo hemos quedado en falta con el fortalecimiento de la JUTEP, que tiene que tener muchos más recursos económicos y humanos para cumplir una función efectiva que nos controle a los jerarcas públicos y que permita asegurar que cuando hay malos comportamientos haya las sanciones correspondientes, primero la detección de esas situaciones y luego las sanciones que correspondan. Pero además, esta es una bandera que hemos levantado desde hace mucho tiempo, creemos que el Tribunal de Cuentas tiene que tener más capacidad de controlar la gestión pública. Nosotros creemos que el mecanismo de que el tribunal observa y el jerarca reitera el gasto hace que el Tribunal de Cuentas tenga una función meramente testimonial. Y sabemos que generar un efecto suspensivo sobre todas las observaciones frenaría al Estado. Pero tenemos la convicción de que algunos gastos que están de cierto nivel para arriba, que hay que acordar y determinar, ahí sí tiene que haber efectos suspensivos, porque no es aceptable que un jerarca pueda gastar millones y millones de dólares sin cumplir con la normativa que establece el Estado y que meramente por simplemente reiterar el gasto seguir adelante. Fíjense, el Antel Arena, que nos salió más de 100 millones de dólares, todas y cada una de las decisiones que se tomaron fueron observadas por el Tribunal de Cuentas y siguieron adelante sin ningún tipo de preocupación ni de problema por resolver esa situación, además de que se declararon reservados los gastos y las decisiones por 10 años. Tenemos que cambiar la gestión humana del Estado, ir a un sistema moderno que responda con mayor eficiencia a las necesidades ciudadanas. Tenemos, tercero, desburocratizar y reducir sustancialmente los trámites de creación de nuevas empresas y de iniciativas privadas. Nosotros creemos que hay que hacer una revisión detallada de los trámites, certificados, tasas, regulaciones, plazos, requisitos, tanto en la administración central como en las empresas públicas, en los servicios descentralizados y en los gobiernos departamentales, y borrar un montón de requisitos que realmente lo único que hacen es demorar en un país donde realmente tenemos que funcionar a un ritmo mucho mayor. Termino diciendo que queremos contar con el respaldo ciudadano suficiente para implementar este verdadero conjunto de cambios que complementan y suman a la dirección asumida
durante este periodo de gobierno, incorporando miradas, prioridades, sensibilidades y enfoques que representan las convicciones de nuestro partido. Termino reafirmando lo que dije al principio. En octubre se define el futuro de los próximos 5 años de nuestro país y de nuestra gente. Es imprescindible validar un nuevo periodo de gobierno de la coalición para poder llevar adelante avances en cursos y otros nuevos que hay que proyectar. Pero en octubre también se definen los equilibrios y el peso que tengan los partidos que integramos la coalición. Y esta distribución de poder dependerá justamente del voto del 27 de octubre. No serán los mismos contenidos que tenga el nuevo acuerdo de gobierno si pesan más unos u otros entre los 4 integrantes de la coalición. Y estamos convencidos de la importancia que tiene nuestro peso político y electoral y que ello aumente con el resultado electoral. Tenemos credenciales para pedirle el voto a la gente para nuestro partido político. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que somos confiables. Quien habla ha mostrado una gran capacidad de diálogo. Tenemos larga experiencia política, tanto en el Poder Legislativo como en la gestión de las políticas públicas. Tenemos equipos con técnicos de primer nivel en todas las áreas. Hemos cumplido exitosamente con nuestra gestión en el cogobierno y creemos honestamente que un aumento del peso de nuestro partido en la conformación del próximo gobierno de coalición va a representar una mejor coalición, un mejor gobierno y, por lo tanto, un mejor país, porque en nosotros se puede confiar. Muchas gracias.